Y bienvenidos a la serie Leviatán. Una vez más, vamos a comenzar recapitulando en este nuevo capítulo lo que vimos anteriormente. El episodio anterior cerró justamente con estas conclusiones. Tutmosis III tiene los rasgos, las características que apuntan a que él fue el posible faraón del Éxodo. ¿Por qué? Bueno, se aclaró que las fechas son un problema con la cronología actual. Aquí es un asunto que tomaría mucho tiempo de explicarlo, no es algo tan trivial y muchos podrían concluir a la ligera que pues si las fechas no coinciden no es. Aquí habría que escarbarle un poquito más porque sabemos que Moisés vivió durante la dinastía 18. Ahora, Tutmosis III era considerado la palabra o el verbo creador. ¿Por qué? Porque justamente Tot, el dios Tot, era eso, la palabra o el verbo creador, suplantando la posición de Cristo, y Tutmosis se le consideraba el engendrado de Tot. Además de que, curiosamente, el Mosis, la parte de Mosis, es Moisés, literalmente eso significa Moisés. Entonces el faraón se llamaba Tot Moisés, y en este caso Moisés vendría a enfrentarlo, ¿no? Uno en representación de Tot y el otro en representación de Jehová o Cristo, la auténtica palabra. Ahora, habíamos visto cómo él era el heredero del ocultismo hermetista que tiene su trasfondo en los antediluvianos y las sociedades secretas, y este trasfondo se viene heredando al faraón Misor, que fue el primer faraón de Egipto, o Misraim en la Biblia, y él era hijo de Cam, y Cam era Ra. Entonces Misor era el hijo de Ra, literalmente. ¿Por qué? Porque los humanos después del diluvio adoptaron como deidades a, pues digamos, los que inmediatamente salieron del arca, por sus características de longevidad y por sus características físicas de mayor estatura. Ahora, la reencarnación del hijo de Misor era Tutmosis III, se le consideraba así. ¿Por qué? Porque el hijo de Misor fue el primer Tot. De hecho, él es el que pone un punto de inicio al hermetismo como tal, más formalmente, de Hermes Trismegisto, que es Tot mismo. Y cuando llegamos a Tutmosis III, él está otra vez en la cúspide de las sociedades secretas, entonces él podría considerarse la reencarnación o el engendrado del hijo de Cam. Entonces, del nieto de Cam. Entonces, además de todo esto, él fue el mayor conquistador de todo Egipto, llevó a Egipto a la cúspide de su gloria, y es irónico porque tiene más características, como que él se vio involucrado en una batalla en Megido, que es un símbolo del Armagedón. Entonces tenemos aquí al dios Tot, la palabra, el verbo, peleando un Armagedón contra unos pueblos, los somete y justo después somete a otro pueblo que se le llamaba los Lotán o Lotanu, que literalmente es los leviatanes. Y este era un nombre dado por los egipcios a un pueblo conocido como los Retenu o Regenu también, que era un pueblo en la región de Israel, Palestina, Siria. Se extendían desde Tiarú hasta Mitani, desde el desierto del Negev hasta el río Orontes, y se le consideraba uno de los 9 arcos enemigos tradicionales de Egipto. Y Tutmosis llevó su primera campaña a los Lotanu, a los leviatanes, tras vencer en la batalla de Megido. Tomó como rehenes a sus hijos, los reeducaron en Egipto y los pusieron luego como gobernantes bajo la tutela egipcia. Entonces, cuando la Biblia llama Leviatán a Egipto, es por varias razones, por varias características de sus deidades, pero miren, literalmente conquistó al pueblo de los leviatanes. Entonces, eso le da un punto extra, además de que este faraón particularmente fue durante el cual se practicó el culto a Baal. Elena de White nos aclara que este Baal es el llamado Baal Tifón o Baal Zafón, que pues tiene una connotación directa con el Leviatán, como se ha visto en capítulos anteriores, especialmente con sacrificios humanos que se hicieron durante este periodo de adoración a Baal. Entonces, él tiene todas estas características, y vale la pena remarcar que Tutmosis III fue el faraón que desenterró la esfinge de Giza. Se dice que la esfinge le habló en un sueño y le dijo básicamente: mira, aquí estoy, desentiérrame. Y él así lo hizo. Una esfinge antediluviana, muy posiblemente porque muestra erosión,
Entonces, esto ya nos da un poco de qué pensar cuando hablamos de que literalmente él era el heredero del ocultismo y toda esta línea hermetista antediluviana. Y entonces vamos a entrar ahora en materia. La Trinidad es, entre comillas, pagana. ¿Por qué lo decimos? Bueno, muchas personas acusan de que el concepto de Trinidad es algo pagano y ponen como ejemplo todas estas diferentes trinidades, ¿no? Como las que tenemos aquí. La escandinava con Odín, Freya, Thor. Tenemos la Trinidad asiria, hemos visto algo sobre ellos. Asur, Nabu, Marduk. La Trinidad romana, Júpiter, Minerva, Apolo. O la griega, Zeus, Atenea, Apolo, etc. Nombres que incluso nos suenan familiares, ¿no? La Trinidad fenicia, el dios El, Acera y Baal. Nombres que nos suenan porque los hemos mencionado aquí en el contexto de que todos estos dioses están relacionados al Leviatán. ¿Será que realmente la Trinidad es algo pagana? Aquí vamos a hacer una marca especial. Las trinidades paganas siempre constan de lo que sigue: Padre, Hijo y Madre. El Padre tiene relaciones con la Madre y engendra y nace el Hijo. Este es el concepto de toda trinidad pagana. Puesto una vez eso, vamos a adentrarnos, como habíamos hecho, en lo que es el hermetismo. Y para entender el hermetismo necesitamos retomar, porque el hermetismo es una fusión de creencias griegas y egipcias. Entonces vamos a entrar con esto. Manetón le escribió a Ptolomeo II y da como fuente de sus conocimientos unas inscripciones en la tierra de Seir, un nombre que suena a nivel bíblico, y dice que son procedentes de Tot, el primer Hermes, con jeroglíficos en la lengua sagrada, traducidos después del diluvio a la lengua griega y registrados en libros por el hijo de Agatodemón. ¿Quién es este señor? Ya veremos. A él se le considera el segundo Hermes y padre de Tat en los santuarios de los templos de Egipto. Esto es algo que escribe Manetón históricamente. Él ya pone en la historia a Tot, el primer Hermes, y luego nos menciona al segundo Hermes, que es Agatodemón. Entonces tenemos a los dos Hermes mencionados por Manetón, escrito a Ptolomeo y relacionado a conocimientos antediluvianos. O sea, Manetón era un historiador. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Ahora, ¿quién era Agatodemón? Bueno, con el equivalente, los egipcios tenían el equivalente de este personaje como el dios egipcio Shu, que es la luz. Y Shu es el responsable de los fenómenos atmosféricos no violentos, pero es la personificación de los rayos de Ra. Interesante, ¿no? Vamos a empezar a ver cómo conceptos cristianos están en la mitología egipcia y de dónde lo sacaron ellos, como vimos desde los primeros capítulos, de las estrellas, del conocimiento bíblico que Dios puso en las estrellas. Ahora, Shu, la luz, es la personificación de los rayos de Ra. Por lo que vemos que los rayos de Ra tienen una personalidad individual y resulta que a la vez es su hijo. ¿No nos suena el concepto de un padre que tiene un hijo que es el resplandor de su gloria? Como Jesús. Ahora, se dice que Shu también es el Ba. O sea, no solo es el resplandor de su gloria, sino que también es el Ba, es decir, el espíritu que sale del cuerpo de un muerto y forma parte del aspecto espiritual humano. Entonces aquí se dice que Shu es el espíritu del dios Khnum o Khnum, que es el dios carnero o cordero del dios egipcio. Entonces aquí vemos que Shu tiene una dualidad, ¿no? Porque es el hijo de Ra y es el resplandor de su gloria, pero también es el espíritu del dios carnero. Y el dios carnero, pues en resumen, es otra copia de Cristo. Vamos a ver más características, ¿no? Khnum era considerado como el creador del huevo primordial de donde surgió la luz solar. O sea, el término sea la luz. Entonces aquí Khnum es el creador del huevo primordial. Alguien que sea un creador como Dios Hijo, Dios Padre. Y de ahí surgió la luz. Textualmente dice que
la Biblia que dijo sea la luz, ¿no? Entonces esto pasó al inicio de los tiempos y él dio vida al mundo. También se le conoce como el dios alfarero que modelaba a las personas con lodo del río Nilo, creando su Ka o la parte física en el momento de nacer. Entonces sabemos por la Biblia que Cristo fue la persona que moldeó al hombre, porque él es el que creó todo y por él todo subsiste. Pero resulta que aquí es Khnum. Entonces tenemos a Shu, que es el resplandor de la gloria de Ra, de la luz de Ra, personificado, pero también es el espíritu de Khnum, de otra copia de Cristo. Entonces, como si Cristo fuera una parte física y una parte espiritual que se manifiesta. Esto es lo que creían los egipcios. Ahora, también es el dios de la fertilidad y se cree que es el creador de los cuerpos de los niños humanos. Para los egipcios, se creía que el Ka más el Ba, o la parte física más el espíritu, es igual a hombre. En la Biblia encontramos un concepto muy similar. Nada más que el Ba para los egipcios tiene conciencia, el alma o el espíritu. Sin embargo, la Biblia pone algo similar y diferente. Para la Biblia, el Ka, la parte física, es la materia, con el barro que Dios creó, y el Ba es el aliento de vida, es una energía vital que solo Dios da, pero la energía vital no da, no tiene conciencia. ¿Por qué? Porque una vez que se fusiona la materia y el aliento de vida, se forma apenas un alma viviente. O sea, un alma es la suma de materia y aliento. Un ser vivo es un alma. Si no hay, o si están separadas estas dos, no hay alma. Lo que es aliento de vida se llama espíritu, pero el alma es la fusión de materia y aliento de vida. Entonces resulta que Khnum recibió los títulos o epítetos de el que modela, el señor de la catarata, el señor del más allá, el padre de los padres y madre de las madres. Interesante, ¿no? Porque de Cristo se dice en Isaías que él también es llamado Padre Eterno, y aquí él es padre de los padres y madre de las madres. Una dualidad, como hemos visto a lo largo de esto, los dioses dragón o diosas mixtos. Ahora, Khnum llegó un momento en el que se llegó a asociar con otros dioses, porque los egipcios tenían sus dioses establecidos, pero luego compartían ciertas características con otros dioses, entonces pues puede que terminaran siendo los mismos en diferentes presentaciones. Entonces Khnum se llegó a asociar con el tiempo, con el mismo Ra, con el dios Ptah, con Amón y con Jepri, y de hecho vamos a ver varios de estos nombres. Entonces si decimos que Khnum se llegó a asociar con Ra y aquí Shu es la manifestación del Ra, pues como que de pronto ya no vemos la línea tan clara, pero es interesante lo que se planteó de Shu. Ahora, en su De Natura Deorum, donde se cita, Cicerón enumera 5 personificaciones de Hermes y dice de la quinta: el quinto es adorado por los feneos y se dice que es el que, según la leyenda, mató a Argos, por lo que huyó a Egipto y dio a los egipcios sus leyes y les enseñó el alfabeto. Los egipcios le llaman Teit o Tot, y con el mismo nombre se llama entre ellos el primer mes del año. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, Hermes, aclarar, Hermes y Tot en el hermetismo van a ser prácticamente lo mismo, y necesitamos tener bien claro este concepto, porque si entendemos que el dios Tot viene de una raíz de Cam, siendo su nieto, pues Hermes es exactamente lo mismo. Hermes para los griegos era también el nieto de Cam. Según Antoine Fabre, quién sabe si lo pronuncié bien, a Idris Hermes se le llama Hermes Trismegisto, porque fue triple, el primero, comparable a Tot. Era un héroe civilizador, un iniciador en los misterios de la ciencia divina y la sabiduría que anima el mundo, que grabó los principios de esta ciencia sagrada en jeroglíficos. El segundo Hermes fue el de Babilonia. Fue el iniciador de Pitágoras. Pitágoras, recordamos este asunto de una diosa que los pitagóricos adoraban con el símbolo del pentagrama, y esta diosa estaba relacionada precisamente con el concepto de Hermes. Y entonces Hermes inició a Pitágoras, uno de los Hermes. Y el tercer Hermes fue el primer maestro de la alquimia, un profeta sin rostro.
¿Cómo se van relacionando todos estos conceptos, pero desde dónde? Todo desde el trasfondo antediluviano. La hermética los de la hermética se refieren con mayor frecuencia a Tot y Amón. En cualquier caso, los dos dioses fueron adorados como uno solo, en lo que había sido el templo de Tot Gemenu, que fue conocida en el periodo helenístico como Hermópolis. A su culto también se vinculó el del sacerdote polímata egipcio Imhotep, que había sido deificado mucho después de su muerte y por tanto asimilado a Tot en los periodos clásico y helenístico. Imhotep, sacerdote de Heliópolis, él era. Y algunos lo han llegado a considerar como el José bíblico, y aquí yo pondría una complicación, no podemos asegurarlo, es bastante improbable que lo haya sido, pero vemos cómo él estuvo relacionado también con el hermetismo. ¿Qué es lo que él promovía según los egipcios y según los herméticos? Ahora, en 1908 el abogado y comerciante estadounidense William Walker Atkinson publicó El Kybalión, un libro que por ahí circula, muchos tal vez lo hayan leído, muchos tal vez no. No es necesario que lo lean, no les va a aportar en realidad mucho, más bien hermetismo. Y en él afirmó, sin aportar de hecho ninguna evidencia historiográfica, que él creía que Hermes Trismegisto podría haber sido contemporáneo del patriarca Abraham. Entonces aquí la personalidad de Hermes es complicada, no sabemos, parece como si hubiera estado en muchos momentos de la historia, porque también se consideró como Moisés o alguien contemporáneo a Moisés. ¿Y quién fue ese Hermes Trismegisto contemporáneo a Moisés? Fue nadie más y nadie menos que el faraón que estuvo de su turno, que parece, según la evidencia, apuntar a que fue Tutmosis III, la encarnación de Tot. Ahora, en el diálogo hermético llamado Asclepio, la figura de Dios no tiene la consideración de quién ha hecho todas las cosas, sino que Dios mismo es todas las cosas. Entonces, aquí se pone interesante, porque para el hermetismo, Dios no ha hecho todas las cosas, sino que Dios es todas las cosas. Eso se llama panteísmo. Todos los seres vivos, todo lo material e inmaterial son, para Hermes, partes que actúan dentro de Dios, pero solo los humanos somos un reflejo exacto de Dios, todo lo bueno. O sea que somos dioses, según el hermetismo. También según los mormones. ¿Por qué es importante esto? Porque el panteísmo tiene su origen en el hermetismo, pero cuando entendemos cómo funciona el hermetismo, vamos a entender por qué el panteísmo es un cáncer que se metió en la iglesia adventista, y que muchos están abrazándolo pensando que están descubriendo o redescubriendo una verdad perdida. Vamos a hablar ahora de Imhotep y Esculapio. Imhotep fue, que en realidad son los mismos, nada más que en versión egipcia y en cultura griega. Fue un inventor egipcio polímata, sabio, inventor, médico, matemático, astrónomo y el primer ingeniero y arquitecto conocido de la historia. Asociado a la medicina durante la dinastía o cerca de la dinastía 18, que es cuando sucedió el éxodo. Entonces, cuando hablamos de que el hermetismo realmente tuvo un papel importante en el tiempo de Moisés, es que eso fue en la dinastía 18. Cuando las creencias antediluvianas estaban regresando a pico, por eso es que Dios también tuvo que actuar allí, cuando había sacrificios humanos. Ahora, en base al tratado médico del papiro de Edwin Smith, o sea, esto está en un papiro, que a Imhotep o regresó esta relevancia a la dinastía 18, especialmente asociado a la medicina. Después de esto se le elevó a Dios de la medicina por Ptolomeo, esto ya sucedió algunos siglos después, y se le asoció con Tot en un periodo tardío. Hermes Tot en forma humana. Entonces, llega un momento donde se comprende o se termina concluyendo que Imhotep fue Hermes Tot en forma humana. ¿Quién podría haber estado trabajando detrás de él? Esa es la gran pregunta. Y por lo que podemos ver, tal vez no fue alguien muy del lado divino bíblico. Fue sumo sacerdote de Heliópolis. ¿Dónde es Heliópolis? Bet-Semes, la ciudad o casa del sol, donde recordemos que Ra se estimuló
para crear el mundo, y precisamente de ahí vienen los obeliscos. Bet-Semes es la ciudad de los obeliscos, y esto lo hemos tratado durante mucho tiempo en nuestro canal. Ahora, fue Hati fue Hati del faraón Djoser, y diseñó la pirámide escalonada de Saqqara durante la dinastía 3. El significado de la palabra Imhotep es el que viene en paz. Qué curioso, porque este significado también es uno de los títulos que se le da a Cristo, ¿no? El príncipe de paz. Hermes otra vez apareciendo aquí, mezclando conceptos. Ahora, Imhotep fue identificado también con Nefertum, que es dios primordial de la mitología egipcia, uno de los dioses primordiales, y simboliza el nacimiento del sol. Ya volvemos a eso. O sea, Imhotep, que es asociado con Hermes, es asociado con esto, con el dios del nacimiento del sol. Entonces, Tot, por tanto, está asociado a esto. Parece un rompecabezas complejo, pero necesitamos plantearlo. ¿Por qué? Porque vienen estos conceptos. El nombre egipcio Nefertun, el nombre griego Iftimis, una deidad griega asociada a él, Prometeo. Y de alguna forma, resulta que Prometeo y Hermes terminan siendo lo mismo. Tienen conceptos muy similares y se les termina asociando. Entonces aquí este dios también está asociado con Prometeo. Embuto, una de las zonas egipcias, es el hijo de Udjaet y Ra. Udjaet, la diosa cobra, uno de los leviatanes egipcios, y Ra, Cam, dios cuyo nombre significa Atum. ¿Por qué? Nefertum significa Atum, el bello, y representa al loto. Recordemos a esa diosa que su símbolo es la flor de la vida, que de hecho él tiene sobre la cabeza, la flor del loto. Entonces está asociado también con la diosa, tiene estos mismos trasfondos, ya que estaba asociado originariamente con Atum niño, un dios egipcio, asociado al sol precisamente. Según los mitos heracleopolitanos y hermopolitanos, este niño que salió del loto, emergido de las aguas del Nun, y simboliza el nacimiento del sol, en Hermópolis Magna, en otra versión de su cosmogonía, era el sol que nacía de un loto y representaba la energía que da vida a todo lo que crece y se desarrolla, pero también era el fuego que destruía. En pocas palabras, ¿qué sacamos de este dios? Una flor de loto de la que nace el sol. Eso es lo que representa este dios. Una flor de loto de la que nace Ra, de la que nace Cam. ¿De dónde viene Cam? ¿Quién es esa flor de loto? O sea, la flor de loto es la flor de la vida asociada a Naama, Semiramis, y terminamos viendo la asociación con el sol, Nimrod y Cam. Esto es totalmente pagano. Ahora vamos a leer aquí un agradecimiento a Imhotep. Aquí están los jeroglíficos, las traducciones. Te saludo, querida divinidad Imhotep, hijo de Ptah. Ya habíamos hablado de este dios anteriormente. Lo mencionamos. Los hombres te aplauden y las mujeres te adoran, todos exaltan tu bondad para que les cures, te traen ofrendas y regalos, te profieren alabanzas, que ingieras cerveza con tus hermanos los viejos dioses, y alimenta luego a los espíritus rectos. Esta es una inscripción del templo de Karnak. Hijo de Ptah, del dios Ptah. ¿Quién es el dios Ptah? Ya lo habíamos visto asociado a otro dios. Bueno, Ptah es el señor de la magia. Era un dios creador en la mitología egipcia. Se le llamaba el maestro constructor. ¿Quiénes son los maestros constructores? Esto es totalmente masonería. Es el inventor de la albañilería. Si lo leemos en inglés, esto diría el inventor de la masonería. Patrón de los arquitectos y artesanos. Se le atribuía también el poder sanador y destructor. Básicamente es el dios de los masones. Básicamente. Pero ¿de dónde viene este dios? Bueno, tiene que ser la personificación de alguien, de un ser humano con raíces antediluvianas, deificado. Tenemos aquí el nombre egipcio. Según la cosmogonía menfita, Ptah primero se creó a sí mismo. Entonces este dios se crea a sí mismo como, digamos, el dios padre, que es autoexistente, y como dios creador, el que daba la vida, pensó luego en el universo y lo dijo en voz alta. O sea, él creó mediante la palabra, y la palabra es Tot para los egipcios también. Entonces, al pronunciar las palabras, el mundo se hizo realidad,
y creó a los dioses, que son atribuciones y modos de su creador. O sea, esto es panteísmo. ¿Por qué? Porque él crea a los dioses y estos dioses son versiones también de sí mismo. Esto es panteísmo, pero qué interesante cómo se mezcla el panteísmo, ¿no? Primero te autocreas y luego mediante el logos, la palabra pensada y hablada, creas a los otros dioses que son formas de ti mismo. Los sacerdotes de Menfis declararon que Ptah era a la vez hombre y mujer. ¡Wow! Otra vez volvemos a encontrar esta dualidad que es absolutamente satánica. Es que es una corrupción que Satanás viene manejando desde hace tanto tiempo, que de dónde surgió esta dualidad. Vamos a repetirlo por si no han visto los capítulos anteriores. De la fusión de Eva y la serpiente. No se fusionaron como tal, algunos dicen teniendo hijos, no, se fusionaron a un nivel espiritual, porque Eva heredó todo un pecado, un sistema de pecado que corrompió su físico, su cuerpo, y terminó siendo heredado. El pecado original lo heredó de Satanás al unirse. ¿Por qué? Porque se volvió una sola carne. Satanás puso su semilla de pecado dentro de la mujer y así se volvieron una sola carne. De aquí es de donde Satanás pone esta dualidad y la mezcla con cosas divinas. Entonces, Ptah es hombre y mujer, y en este mito de la creación los dioses de Heliópolis son los dientes y los labios de Ptah, creados por él con su corazón y su lengua. Entonces otra vez es panteísmo, se supone que son extensiones de este mismo dios. Otra diosa, Nut o Nuit, la grande, que alumbró o dio a luz a los dioses. ¿De dónde viene esto? Pues de las Semiramis, Naama, etc. Es la diosa personificación del cielo según la mitología egipcia. Es una diosa originaria de Heliópolis. El nombre egipcio es Nut, en griego también es Nut, es una deidad griega que se equiparaba con Rea. Diariamente ella daba a luz al sol. Ah, mira, que no el sol nació de una flor de loto, pero aquí nace de Nut, es que es lo mismo. Y viajando el sol sobre su cuerpo, llega hasta su boca y desaparece en el interior. O en el Duat, renaciendo al siguiente día. Qué curioso sistema tenían los egipcios. Para dar a luz a Isis, Osiris, Set y Neftis, esta diosa tuvo que ser ayudada por Tot, por la palabra. Entonces, Shu es la presencia de Ra, engendrado de Ra, y también es el espíritu de Khnum, el dios carnero, pero también es el segundo Hermes. Y Nefertum Imhotep es Hermes Tot encarnado. O sea, Tot se encarnó como Imhotep. Eso no lo hizo Jesús, se encargó la palabra, el verbo, se encarnó. Este Hermes Tot es hijo de Ptah, que es el dios masón, que también se le asoció a Khnum. Y Ptah es hombre-mujer, pero es el dios que creó todo mediante la palabra. Y la madre de Nefertum, o de Tot Hermes, fue ayudada por Tot para que nacieran los dioses egipcios. ¿Qué revoltura se hace con todo esto? Pero no importa. Hemos empezado a ver una línea de asociación. Ahora, el dios patrón de los albañiles, el gran arquitecto y maestro constructor Ptah, es el dios de los masones y se revela a través de su hijo Hermes Tot, el verbo mediador que tiene encarnaciones humanas, a la vez que es el espíritu, presencia y gloria engendrada de Ptah, que es un dios panteísta, que a veces parece ser Ra, el sol, y a veces parece ser Khnum, que puede ser otro símil de Cristo. ¿Qué es lo interesante aquí? Básicamente en este párrafo acabamos de definir lo que es la creencia antitrinitaria. Un verbo engendrado literalmente del Dios principal y que se encarna de una manera, pero a la vez es su propio espíritu. Entonces aquí empezamos a ver algo curioso, ¿no? Porque esto se parece tanto al antitrinitarismo adventista. Ahora, Hermes Tot también es Prometeo. Curioso, ¿no? Lo habíamos mencionado. ¿Quién es Prometeo? Prometeo es el portador de luz. Y por tanto, el hijo engendrado de Ptah o de Ptah-Ra, el dios creador autoexistente y el sol y padre, y que a su vez es engendrado por Khnum, el dios creador cordero. Entonces vemos que Hermes Tot, o Prometeo, el portador de luz, pues a fin de cuentas es una forma de decir Lucifer.
No se queden solo con esto, porque vamos a hablar del término Lucifer también más adelante y es más complicado de lo que pueden pensar. Mediante el concepto de Hermes, pretende posicionarse en el lugar que le corresponde a Jesús y cambiar su igualdad y coeternidad con Dios por un engendramiento. O sea, lo que Satanás está tratando de hacer desde la mitología de las culturas es rebajar a Cristo. Por eso es que la Trinidad pagana es Padre, Madre, Hijo. Y Satanás se puede acomodar allí porque el decir, es que engendrado y creado no es lo mismo. Yo no sé qué diferencia hayan ustedes en eso, porque el decir creado pues es que no existió en algún momento y engendrado pues es que tampoco existió en algún momento. Vamos a hablar de Hermes el plagiador. El sol alado, habíamos hablado de Hermes Trismegisto, del caduceo, que era este símbolo de serafín, serpiente, que resulta que es básicamente lo que parece que Dios le mandó a construir a Moisés. Pero ¿por qué Dios le mandó a construir a Moisés un símbolo tan pagano? Bueno, es que resulta que el símbolo del caduceo es un sol alado, con serpientes. El sol alado es representado convencionalmente en el pomo del caduceo de Hermes. Para los egipcios era un símbolo, en general, de protección, asociado a la divinidad. Entonces no es un símbolo satánico. Bueno, para los egipcios no. Para la realeza también, y el poder. Y de hecho se han encontrado variaciones del caduceo en culturas antiguas de América del Sur. Entonces, ¿de dónde sacaron ellos esto? ¿Se lo inventaron? ¿O es que había algo de donde ellos lo tomaron? Ahora, según el mito del sol alado, que se encuentra registrado en las paredes del templo de Edfu, en el año 363 del reinado de Ra-Horajti, cuando se encontraba en Nubia, se produjeron una serie de rebeliones en varias zonas del reino alto y bajo de Egipto. Entonces, él reunió a sus seguidores, entre los cuales está Horus, el hijo de Isis, y asistido por Horus Begdeti, junto a sus arponeros. Horus Begdeti y Horus no es exactamente lo mismo, y para enfrentarse a sus enemigos encabezados por Set. Set es vencido, Set aquí es el malo, digamos, los buenos Dios, los malos Satanás, pero aquí Set es vencido y decapitado. Pero se transforma en una serpiente y desaparece. Mira qué curioso, Set, Satán, es vencido por Horus, Jesús, pues a fin de cuentas Horus también es Satán. Y Horus Begdeti es el sol alado. ¿Es Jesús? Y vemos a una serpiente decapitada. Curiosos símbolos hasta bíblicos, ¿no? Pero, veamos. Por eso, en ese lugar se clavará la representación de Horus, el hijo de Isis, para que no vuelva a aparecer. ¿Cuál es esa representación? Y como resultado de la victoria, el emblema celeste del disco solar se convirtió en el símbolo popular en Egipto, y como elemento apotropaico se situará la representación del sol alado en lo alto de las puertas de los santuarios egipcios. Mira, el sol alado estaba en las puertas de los santuarios egipcios. Recordemos, las puertas vigiladas por dos obeliscos, dos pilares, que se encontraba en medio. El origen de todo esto, dos ángeles guardando el jardín, que guardan el camino del árbol de la vida, que en realidad también es un símbolo de Cristo. Entonces, ¿el sol alado es Cristo? Recordemos, estamos hablando de Hermes plagiador. Desde aproximadamente el siglo 8 a.C., el disco solar alado aparece en sellos o bulas hebreos conectados con la casa del reino de Judá, muchos del reinado de Ezequías, llevando la inscripción El Melech, o perteneciente al rey. A ver, estamos hablando de que un símbolo pagano aparece en sellos de la realeza del reino de Judá, especialmente en el reinado de Ezequías. ¿Por qué Ezequías admitía símbolos paganos? Tal vez habría que lavarnos un poco el cerebro porque tenemos muchos problemas que terminan afectándonos a nivel cristiano. Por lo general, los sellos reales de Ezequías tienen 2 alas que apuntan hacia abajo y 6 rayos que emanan del disco del sol central, estando algunos flanqueados a cada lado con el símbolo egipcio Ang, o llave de la vida. Caray, eso también aparece en los sellos de Ezequías. También se han encontrado ejemplos en sellos de sirvientes de los reyes Acaz y Osías. ¿No era un símbolo pagano? Bueno, plagiado. Malaquías 4:2 hace referencia al sol alado.
Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cristo es el sol alado. Entonces, cuando Dios le dijo a Moisés, hazte un saraf de bronce, un serafín, y lo que Moisés hace es una serpiente de bronce, que cuando vemos el trasfondo, parece que incluso podría haber tenido un disco solar al lado. Es que no estaba haciendo algo pagano, estaba haciendo algo bíblico, algo totalmente que representaba a Dios. ¿Y qué es lo que Satanás ha hecho? Agarrar esos símbolos, torcerlos y utilizarlos mal. Eso es lo que ha hecho a lo largo de la historia. Entonces, muchas veces lo que nosotros vemos como símbolos paganos, pues en realidad tampoco son tan paganos. Hay que encontrarlos en la Biblia. Excepto porque cuando se nos hace la aclaración directa de que el panteísmo no es algo divino, pues hay que escuchar ahí. Porque luego podríamos querer decir, mira, ellos también copiaron esto del Hijo engendrado, porque todas las trinidades, mira, es engendrado, pero esto sí definitivamente no. ¿Por qué? Porque es panteísmo. ¿De dónde sacamos que es panteísmo? Los hermetistas lo reconocen. Pero Cristo es el sol alado. El libro Poimandres, del cual Marsilio Ficino formó su opinión, establece que a Hermes lo llamaban Trismegisto porque era el filósofo más grande, el sacerdote más grande y el rey más grande. Caray, sacerdote y rey como Melquisedec. Melquisedec era sacerdote y rey, y Melquisedec también es un símbolo de Cristo. Y es que cuando lo pensamos, Melquisedec, hablamos de quién era Melquisedec y que él mantuvo una línea de culto heredada desde antes del diluvio, pero un culto divino, algo aprobado por Dios. Él era sacerdote del Dios Altísimo, con un sistema de culto heredado desde antes del diluvio, pero los hermetistas desde antes del diluvio tenían un sistema parecido, similar, pero revolcado. La enciclopedia bizantina, Suda, del siglo X, establece que era llamado Trismegisto a cuenta de su alabanza hacia la Trinidad, diciendo que hay una naturaleza divina en la Trinidad. Caray, entonces aquí ya entra la Trinidad. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿sí es pagana la Trinidad o no? No dijimos que al parecer no, o que estamos rebajando a Cristo a creado, que no se supone que es coeterno. Ya está revuelto el asunto, ¿no? Bueno, rápidamente vamos a hablar de esto. La tríada hermética, Dios, cosmos y hombre. El hombre es imagen del cosmos. Esto es hermetismo puro. Y el cosmos es producto de Dios, cuyo aliento, espíritu o neuma, conduce el movimiento de los astros y une a todos los seres en una cadena simpática. Entonces el espíritu de Dios nos une en una cadena simpática. Esto va acerca del panteísmo. La teología hermética, de una manera resumida. Porque el bien es inalienable e inseparable de Dios, es Dios mismo. Entonces Dios es el bien. Dios es a la vez Padre y bien, creador y demiurgo. El concepto del demiurgo lo vamos a ver más tarde. Dios es el bien supremo y el óptimo artesano de la creación. Dios se valió del verbo para engendrar al cosmos. Caray, entonces hasta el cosmos salió engendrado. El creador, y cuando ustedes dicen, es que engendrar y crear no es lo mismo, para los herméticos, directamente engendrar y crear es lo mismo. Entonces, ¿qué sopapos se acaban de llevar los que dicen que Cristo no es creado sino engendrado? Porque pues Dios también engendró al cosmos. El creador habría hecho la totalidad del cosmos, no solo con las manos, sino con la palabra. En el hermetismo, las formas de aludir a Dios son aparentemente contradictorias. Dios es a la vez visible en lo creado, porque es panteísmo, Dios está en lo creado. Dios es lo creado, y posee todos los nombres, es omnicorpóreo y goza de la fecundidad de ambos sexos. Caray, la dualidad. Entonces el Dios dual es el hermético. Pero asimismo es incognoscible, innombrable, invisible y está envuelto en las brumas de misterio. Se dice de Ra que es aquel que es y no es. El Dios hermético es Ra, es Cam. ¿De dónde viene todo este concepto de Cam? Entonces, este Dios hermético es absolutamente incognoscible, pero a la vez es cognoscible mediante la creación. ¿Por qué? Porque pues Él es la creación también. Si Dios no fuera invisible, no podría abarcar la totalidad de todo lo creado.
O sea, este Dios tiene que ser invisible para estar en todo, para ser todo. Eso es panteísmo. Si Dios lo es todo, principio de la creación y creación misma, cuando hablamos de lo que es, hablamos de Dios, porque pues Él contiene todo, lo que es, y nada es posible exterior a Él, ni fuera de Él, ni Él fuera de nada. Entonces, digamos en resumen, Dios es todo y todo es Dios. Obsérvese aquí que no se establece una doctrina panteísta. Vamos a aclarar, ¿no? Sino más bien una inmanencia absoluta de Dios. Esto es panteísmo, pero suavizado. No cabe la muerte en Dios, porque la voluntad de Dios es la vida. Si todas las cosas están vivas, tanto las terrestres como las celestes, entonces todo está vivo. ¿Por qué? Porque todo es Dios. Y la vida es uno, entonces la vida es una, entonces la vida es generada por Dios y Dios ella misma. O sea, si esto también es hasta cierto punto universalismo y panteísmo. Resumimos o terminamos con otro punto. Dios es la mónada y la mónada es el uno. Este concepto de la mónada, el monismo, el uno, aquí es donde se empieza a poner interesante. Aquí ya vamos a entrar directamente a ver el asunto del panteísmo, la divinidad oscura. Pero eso es para el siguiente capítulo. Si eres antitrinitario, no te lo pierdas, porque vas a descubrir que tu creencia sí es pagana.